Sí, casi que todo, medio que también me fue ayudando con otras cosas para hacerlo, pero sí, ya está todo. Bien, buenísimo. El resto, en proceso ahí, bien. Ah, eso del, ok, del TP. Sí, bien, está bien, está bien. Bueno, me mandaron algunas preguntas, ¿sí? Del TP, tratando de no responder demasiado porque quiero también que vean un Mm, poco qué hacen, qué pueden hacer. Voy a corregirlo y cualquier cosa, si quedan dudas, yo me extiendo ahí, las vemos mejor. Pero al principio quiero que traten de hacerlo solos o solas para algunas dudas más como denunciar, cosas así, las respondí, pero para el resto prefiero esperar todavía y podemos hablar una vez que hayan entregado. está, Eh, bueno, hoy ya vi que algunos habían entregado, así que ya desde esta semana voy a empezar a ver los que ya entregaron. Y a partir de las correcciones también vamos viendo un poco más. ok, ok. Eh, recuerden que tienen hasta el jueves, ¿sí? Los que todavía no pudieron entregar. Sí, el jueves mismo pueden entregar también. Bien, bueno. Eh, ¿Alguna duda que haya quedado de la práctica uno? No, no. Bien, bueno. Vamos a dar entonces comienzo a la práctica 2. Igual, si queda alguna duda de la práctica uno, después la pueden plasmar ahí en el foro o en el grupo de WhatsApp. Eh, Así que bueno, vamos a arrancar un poco con la 2. Y ahí ya subí al campus todos los videos. Recuerden que está el cronograma donde va diciendo cada semana qué videos hay que ver. Igual vamos a seguir como hasta ahora. Yo en cada clase les voy a proponer ver algún video. También está la práctica, ¿sí? La ejercitación, para que puedan empezar. Y algunas cositas más, algunos ejercicios resueltos. eh, y bueno, un par de cosas más que ya está todo subido ahí al campus. Pero bueno, vamos a entonces a arrancar. Bien, ¿sí? La práctica 2, el tema principal va a ser transformaciones lineales. ¿Sí? Ya vamos a ver qué significa eso, pero bueno, vamos a empezar hablando un poco de señales y sistemas. ¿Sí? Eh, bueno, señales y sistemas es un tema bastante importante para ustedes dentro de la ingeniería de sonido. ¿Sí? Y de hecho van a tener una materia después de esta, ¿no? En donde van a usar varias cosas de esta materia. ¿Tá? Van a tener dos, una que sería de sistemas y la otra, la verdad que ahora no me acuerdo el nombre específicamente, pero también va de estos temas. Eh, Así que bueno, voy a leer un poco esta introducción que dice, un sistema puede considerarse como un proceso en el cual se transforman señales.
¿sí? Es decir, hay una señal de entrada que es transformada dando como resultado una señal de salida. Por ejemplo, un sistema de alta fidelidad toma una señal de audio grabada y reproduce dicha señal. Si este sistema tiene controles de tono, podemos cambiar la calidad de la señal reproducida. Esta diferencia entre la entrada y la salida se puede pensar matemáticamente como una función, ¿sí? ¿Está bien? Entonces un sistema es algo que transforma una señal, ¿sí? La señal puede ser un sonido justamente, y bueno, esto de transformar también lo podemos pensar como una función, ¿sí? Dado que hay una entrada, lo que llamamos X, y una salida, ¿sí? Lo que llamamos Y, típico de función. Un tipo particular de sistema son los sistemas lineales. Dichos sistemas poseen la propiedad de superposición. La propiedad de superposición implica que si la entrada es una suma ponderada de varias señales, entonces la salida es una superposición de las respuestas del sistema a cada una de esas señales. Es decir, por ejemplo, que si sumamos dos señales de entrada, el sistema dará como señal de salida a la suma de las salidas de cada señal, ¿sí? O sea, sumar antes de pasarlo por el sistema, por ejemplo, pasarlo por el sistema de audio de alta fidelidad, es lo mismo que sumar después. O sea, la suma que hago antes se traduce en la misma suma después, ¿sí? Veamos esto matemáticamente. Si un sistema lineal transforma x1 en y1 y x2 en y2, entonces transformará x1 más x2 en y1 más y2. O si pensamos al sistema como una función f que transforma x en y, si f de x1 es igual a y1 y f de x2 es igual a y2, entonces f de x1 más x2 va a ser igual a y1 más y2. ¿Sí? ¿Hasta acá están de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Van siguiendo? Sí, sí, por ahora sí. Bien. Entonces tenemos un sistema, es algo general, que transforma una señal, y un sistema lineal aparte tiene estas propiedades, y ahora tiene algunas más. Dice, pero cuando la definición de sistema lineal habla de suma ponderada de varias señales, se refiere a algo más general. Con ponderada se refiere a que cada señal está multiplicada por algún escalar, ¿sí? Por ejemplo, en vez de tener como entrada x1, tendríamos alfa 1 por x1. Ahora, si el sistema transforma x1 en y1, entonces tendrá que transformar alfa por x1 en, perdón, alfa 1 por x1 en alfa 1 por y1, o si pensamos esto en términos de funciones, si f de x1 es y1, entonces f de alfa por x1 es alfa por y1, ¿sí? O sea que, de nuevo, si yo multiplico a una señal por un escalar, antes de transformarla, es lo mismo que multiplicar por ese escalar después de transformarla, ¿sí? Fíjense que x1 se transformó en y1 y el escalar quedó multiplicando. ¿Está bien? Esa sería la segunda propiedad importante de los sistemas lineales. Bueno, más aún, entonces si ahora tenemos varias señales, ¿sí? ¿Sí? Y1, Y2 y N son las salidas que da el sistema para las entradas X1, X2 hasta Xn, ¿sí? Recuerden que puntos suspensivos implica que hay varias señales, ¿sí? Y bueno, alfa 1, alfa 2, alfa n son números reales, entonces un sistema lineal va a transformar alfa 1 por x1 más alfa 2 por x2 más alfa n por xn, ¿sí? Esto es lo que se refiere a una suma ponderada, ¿sí? Tengo una suma de entradas, pero ponderada porque la fui multiplicando por diferentes escalares, ¿sí? Y eso lo va a transformar justamente en, bueno, la misma suma ponderada, pero con los transformados de cada entrada, con la salida, ¿sí? De cada entrada. O sea que el sistema lineal
una vez bueno, que sé cuál es la entrada y la salida correspondiente, respeta las operaciones de multiplicar por escalar y de sumar, ¿sí? Porque básicamente la misma cuenta, la misma suma ponderada que hicimos con las entradas, cuando el sistema es lineal, vamos a hacerla con las salidas, ¿sí? Bueno, esto acá está escrito más conciso, ¿sí? Si f de x1 es igual a i1, perdón, si f de xy es igual a i sub i para todo i menor o igual que n, entonces f de esta suma ponderada es la misma suma ponderada, pero con las salidas, o sea, las i's en vez de las entradas, o sea, las x. Bien, ¿hasta acá están de acuerdo? Por ahora sí, sí. Bien, ¿alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Por ahora no. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, digo, viene ahora y dice, consideremos las siguientes funciones como si fuesen sistemas, ¿sí? Un sistema, por ejemplo, que agarra una entrada X y la transforma en 3X. Dice, ¿cuál de ellas representaría a un sistema lineal? Explica en cada caso el porqué de tu respuesta. Vamos con el A, digamos. ¿Qué les parece? Esto que transforma X en 3X. ¿Será un sistema lineal? Una pregunta, ¿tendrá que ver con, o sea, el grado sigue incidiendo? O sea, por ejemplo, la de X2, ¿va a modificar lo de sistemas lineales o eso no tiene nada que ver? Eh, Bien, o sea, Santi, vos ya decís Medio que todavía sigo pensando en lo de función lineal, función cuadrada y como si fuese a cambiar algo en el tema del sistema lineal. bien, entonces para vos, por ejemplo, el C no tendría que ser lineal, sistema lineal. Claro, tal vez pensándolo desde ese lado. Bien, a ver, ¿me lo mandó? Dale, probemos entonces. A ver, ¿cómo podríamos probar esa intuición, Santi? ¿Cómo podrías probar que el C no es lineal? Habría que ver si yo sumo, no sé, por ejemplo, x sub 1 al cuadrado y eso me devuelve un i sub 1. A ver, por Habría ejemplo, que un pensar, número, ¿sí? F de 1 es igual a 1 al ah, cuadrado, es igual a 1. claro, y claro, f de 2 es 2 al cuadrado, sería la suma de esos dos. Entonces, F de 1 más Ah, 2 tendría que ser igual a 1 más 4. claro, a f de 1 más f de 2, o sea, 1 más 4. Esa es una de las propiedades, ¿no? que se tenían que cumplir. Entonces, esto sería f de 1 Ahí más no lo... f de 2, que es 1 más 4, que es 5. ¿Sí? Pero bueno, entonces, f de 1 más 2, ¿en realidad qué es? Es es 3, f de 3. ¿Sí? ¿Cuánto me da f de 3? 9, 9. claro. Es distinto de 5. ¿Sí? Entonces, ya esa propiedad no la cumple. Bien, ya Bien. acá vemos que tengo dos entradas, ¿sí? Acá estamos para ir un poco a la anotación que estábamos usando. X1 es 1 y 1 es 1. X2 es 2 y 2 es 4. ¿Sí? Pero la suma, ¿no? F de la suma de estas dos entradas es distinto a la suma de las salidas. O sea,
I1 más I2. Bien, Santi, o sea que ahí Claro. tu intuición vale, ¿sí? O sea que este no es un sistema lineal, ¿sí? Es un O sea, claro, sistema eso no que lo... hace una transformación, pero no es lineal porque no respeta la operación de la suma, por ejemplo. Mm, Bien. Bueno, y según tu intuición, también los primeros dos sí deberían ser lineales. claro. Bueno, A veamos, ver. también, vamos a tener que probarlo. ¿Cómo lo probaríamos? Y en el caso de la primera función, probando a reemplazar también, ponerle f de uno y f de 2. Bien, hasta acá el resto va bien. Se entendió que bueno, el C no cumple las propiedades que se tenía que cumplir. Bien, Sí, eso sí queda claro. bien. Bueno, dale, veamos entonces. Vamos con el A. Sí, vamos a ver qué pasa con el A. Borro. Eh, el A, entonces, ahí dicen que apliquemos algo parecido. Si agarro, por ejemplo, f de uno me da 3, Mm, ¿sí, no? Y f de 2 me da 6. sí. Bueno, y entonces, f de uno más 2 quiero ver si es igual a f de uno más f de 2 que sería 3 más 6 que es 9. ¿Sí? Y por otro lado, Mm, sabemos que tiene que ser igual a f de 3 que si lo calculo es 3 por 3 que es 9. Bien, se dio la igualdad. ¿Alcanza con esto para decir que el sistema es lineal? eh, Habría que probar también por un escalar o... Bueno, en este caso está multiplicando, el 3 sería como ese escalar, creo. Claro, pero el escalar, fíjate que lo multiplicábamos antes, ¿no? Ah, De aplicar la función. Después acá es cierto que 3 es un escalar, pero es parte de la función. mm. Digo, pero probamos con el uno y el 2. ¿Alcanza con eso? No, es un caso particular, tal vez, habría que generalizarlo. Bien, habría que generalizarlo, ¿verdad? Porque ahí me decía que para cualquier entrada X, 1 y X2 valía esta propiedad. Entonces tendríamos que generalizarlo. ¿Cómo se podría generalizar? Y así como en el ejemplo, dos entradas X1, X2 y dos salidas I1 y 2. Habría que pensarlo por ahí, tal vez. Bien, bien. Si queremos generalizar, vamos a eh, poner una variable en abstracto, digamos. Por ejemplo, si agarro un X1, yo sé que f de X1 es igual a 3X1. ¿Sí? Este sería mi I1, si quiere. También sé que f de X2, perdón, es igual a 3X2. ¿Sí? Y por otro Mm, lado, ¿cuánto vale f de X1 más X2? 3x1 más 3x2. Bien, en principio esto, o sea, si uso la fórmula sería 3 por X1 más X2, Ah, claro. que igual es lo que vos decís, Santi, es 3X1 más 3X2. ¿Sí? ¿Y qué les parece? ¿Se cumplió la propiedad que se tiene que cumplir? Eh, Creo que sí, o sea, va. Vas a tener la suma
de las dos entradas y bueno, siempre multiplicadas por ese escalar, me parece. Bien, o sea, fíjense que f de x1 más x2 es y1 más y2. Mm, ¿Lo ven eso? sí, sí. ¿Sí? ¿El resto está de acuerdo? Bien. Bien, y ¿qué más tendríamos que probar? Acá parece que la suma la respeta, ¿sí? Para cualquier valor de x, para cualquiera de los dos valores de x. ¿Qué más tendríamos que probar? Eh, eh, no, habría que generalizarlo no sé, no sé si es lo del escalar, porque ya probamos con la suma de dos entradas. Habría Bien, que pensarlo con un escalar. bien, tendríamos que ver si ocurre lo del escalar. ¿Qué les parece? ¿Que nos mandemos a probarlo genéricamente o que primero veamos un caso particular? Tal vez, no sé, creo yo un caso particular, a ver si ya con un caso particular tal vez se contradice y, y después generalizarlo. Dale, probemos entonces, por ejemplo. Bueno, f de 1 es igual a 3 y agarro un escalar cualquiera, por ejemplo, no sé, 4. F de 4 por 1 Mm, es igual a, bueno, f de 4, que es 12. ¿Sí? Y ahora la pregunta, esto es igual sí, a sí, sigue 4 siendo. por f de 1. Sí, ¿verdad? Me queda 4 por 3, que es igual a 12. O sea que, bueno, con Mm, un caso particular se cumple. Ahora podemos, ¿les parece que vayamos a ver si se cumple en general? dale, dale. Bien, veamos. A ver. Bueno, yo sé que f de x1 es igual a 3x1. ¿Sí? Y ahora veamos. F de alfa por x1 va a ser igual a, bueno, multiplico por 3 alfa por x1. ¿Sí? Bueno, y acá, ¿qué podrías hacer? ¿No? Distribuir el 3 al escalar y al x1. Ojo, no sería distribuir porque es todo un Ah, no, producto, no. ¿está bien? Pero, Ah, pero ¿qué otra propiedad podría usar del producto? asociarlo de otra manera. Bien, muy bien, o sea, puedo asociarlo de otra manera y, bueno, y conmutar también. Esto lo puedo pensar como alfa por 3 Ah, por x1. ¿Sí? claro, y ese es equivalente al I1. Entonces es alfa por I1. Tal cual, alfa por y1, bueno, alfa por f de x1 es lo mismo. Claro. Bien, muy bien. O sea que también va a cumplir la del escalar. ¿Sí? Y, uy, perdón, no fui. Y esto me da alfa por y1. Bien, bueno, y quedaría ver que se cumple esto para una suma ponderada, ¿sí? O sea, para, bueno, más valores de x y de y. Bien, todavía no lo vamos a probar, pero se puede ver que con cumplir estas dos cosas ya estamos. ¿Sí? Mm, ok. Después lo vemos, porque en realidad con sumar 2 y producto por escalar ya podemos probar que en realidad se puede sumar cualquier cantidad. ¿Sí? Eh, Mm.
sería ir haciéndolo de a poco, ¿no? Porque acá tengo todo un vector más uno. Entonces, si puedo separar en dos, puedo separar este. Voy a poder separar Mm, el otro, el otro, el otro, hasta separar todos. Después ok. lo vemos mejor, pero se podría ver que con sumar dos voy a poder sumar también la cantidad que quiere. Bueno, más o menos se convencieron entonces de que el A sí es sistema lineal. Sí, sí. Ahí, quedó. Y bueno, el C dijimos que es sistema no lineal. Bueno, ¿y qué dicen del B? Siguiendo con la misma noción, tendría que tal vez serlo. Bien, es cierto, o sea, nosotros en algún momento vimos una 3x más 6 y de hecho lo llamamos una función lineal. ¿Sí? Entonces, bueno, todo apunta a que sea, ¿sí? Un sistema lineal también. Pero vamos a probarlo, ¿sí? ¿Cómo les parece que lo probemos? Eh, si fuese el caso general, o sea, ya f de x1 sería, eh, tiene que ser siempre 3x1 más 6, o sea, por devolver eso. Bien, ya, bueno, nos jugamos al general porque ya lo llamamos función lineal. Lo escribimos así, ¿no? Esto es 3x2 más 6. Entonces, f de x1 más x2 va a ser 3 por x1 más x2 más 6. Mm, ¿Están de acuerdo? sí, Sería 3x1 más 3x2 más 6. sí. Bien, y esto es igual a, pregunta, ¿no? Lo queremos probar, a f de x1 más f de x2. Eh, Fíjense, Me bueno, parece que no sé si el término independiente es lo que termina jodiendo eso. Pues creo que queda 3x1 más 6 más 3x2 más 6 te quedaría 12, pero no sé si es. bien, bien, sí, muy bien. O sea, me queda 3x1 más 3x2. ¿Se ve ahí? Más 12. Sí, sí. ¿Ya? Bueno, ¿son iguales? Mm, no, 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 claramente no. O sea, acá hay un 6 sumando y acá hay un 12. O sea que ahí, como dice Santi, el término independiente, ¿sí? Fíjense que la función es bueno, la 3x que habíamos visto que era lineal, pero al sumarle una constante, ¿sí? Se me pierde la noción de linealidad. ¿Está bien? O sea que por más que lo habíamos llamado como una función lineal, ¿sí? El B no es un mm, sistema lineal. Eso puede ser porque no necesariamente pasan por el mismo origen, por ejemplo. Bien, tal cual, Falca. Al sumarle el 6, claro. ¿sí? No pasa por el origen y por eso no es una función lineal. ¿Sí? Sin embargo, es lo que van a encontrar en los libros como función afín, porque es un sistema lineal más una constante. ¿Sí? Como un corrimiento, si se quiere, de un sistema lineal. ¿Está bien? Entonces siempre sería la pendiente es lo que va a ser un sistema lineal y lo que vaya como ordenado al origen, que no sea el cero, no lo va a hacer Claro, podríamos como generalizar sistema así. lineal. Sí, bien. Necesito una función lineal, pero que además pase por el 0, 0. ¿Sí? Claro. Bien, buenísimo. Ahora vamos a ver, de hecho, que eso es una propiedad de las transformaciones lineales.
perdón, de los sistemas lineales en general, ¿sí? Que es que la entrada 0 tiene que ir a la salida 0, ¿sí? O sea, el 0 se transforma en 0 en los sistemas lineales, ahora eso ya lo vamos a ver. Pero bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No, no de mi parte. Eh, no, por ahora bien. Bueno, entonces vamos a dedicarnos un poco en esta práctica a trabajar al objeto matemático, digamos, que corresponde con los sistemas lineales, ¿sí? Que son justamente las transformaciones lineales. ¿Sí? Lo vamos a ver más en general, pero bueno, justamente va a ser una transformación, ¿sí? Que es equivalente a un sistema, lineal, en el sentido de que cumple las propiedades, ¿sí? Estas dos propiedades que veníamos viendo que cumplen los sistemas lineales. ¿Sí? Si tengo una función, entonces, f de b en w, con b y w espacios vectoriales, ¿sí? Vamos a partir de espacios vectoriales también para saber que puedo sumar elementos y que puedo multiplicarlos por un escalar con todas las propiedades que tenían los espacios vectoriales. ¿Tá? Por ejemplo, vimos que los sonidos armónicos cumplían, ¿sí? Todas estas propiedades. Así que también eso sería útil para pensar como un sistema que transforma un sonido en otro sonido. ¿Sí? Bueno, vimos un equipo de sonido, una pedalera, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, pensado como un sistema, un efecto, ¿sí? Un ecualizador, también agarra un sonido y lo transforma en otro sonido. ¿Sí? Habría que ver si todos esos son lineales o no, pero sí, seguro son un sistema. ¿Está bien? Bien. Entonces, bueno, las dos propiedades de una transformación lineal son que la suma de entradas, ¿sí? Se transforma en la suma de las salidas, y acá ya más escrito como función. F de la suma es la suma de las f's, ¿sí? Y f de multiplicar por un escalar es el escalar por f de x. ¿Sí? O sea, como que los escalares los puedo sacar afuera en algún sentido, ¿sí? En las transformaciones lineales. ¿Tá? Esto, bueno, es la definición de transformación lineal. Si una función que va de un espacio vectorial en otro cumple estas dos cosas, puedo decir que es una transformación lineal. Y bueno, vamos a estar viendo un montón de propiedades, ¿sí? Cuestiones útiles de las transformaciones lineales para que sea un objeto matemático con el cual ustedes puedan trabajar con facilidad, ¿sí? Y conociendo algunas propiedades. ¿Está bien? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? O sea, ¿se No. podría decir que esto sería una propiedad de algunas funciones Sí, y totalmente. no a conjuntos o curvas que no sean funciones? Sí, partimos de una función siempre. Digamos, si ya lo que tenemos no es una función, no tendría sentido pensar en una transformación lineal. Vale, buenísimo. Bien. Ahora yo les pregunto, si tengo un sistema lineal y lo quiero representar con una función, ¿sería correcto elegir una función que no sea transformación lineal? No. No. ¿Saben por qué? Porque va, ni siquiera podría, ya no de entrada no le podría hacer, no podría transformarla en algo que yo quisiera esa función. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Si el sistema es lineal, ¿sí? ¿Voy a representarlo con una función que no sea lineal? Si no es lineal, no cumpliría primero una de las dos condiciones. La primera, por ejemplo, se me ocurre a mí que, claro, por ejemplo, si no pasa por origen, si no es una función lineal, cuando quiero hacer la suma de dos funciones no va a dar, eh, por ejemplo, la primera condición la primera condición de transformación de lineal. O sea, me va a dar un resultado distinto si yo digo que o la f de la suma de dos subespacios, por ejemplo,
perdón, la suma de dos elementos de un subespacio y que sea igual a la suma de los dos subespacios en respecto a la función. O sea, no cumpliría ya de por sí la primera condición. Bien, o sea, si no es transformación lineal no cumpliría o la primera o la segunda, alguna de estas condiciones, ¿sí? Y no tendría sentido, porque un sistema lineal dijimos que las entradas, la suma de entradas, ¿sí? Se transforma en la suma de las salidas correspondientes, y lo mismo con el escalar, ¿sí? Entonces, si hablamos de un sistema lineal, lo más razonable, ¿sí? Es, si elegimos una función para representarlo, es que esa función sea una transformación lineal, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que vamos a tener en cuenta, y por eso también es una de las razones por cual estudiamos, ¿sí? Transformaciones lineales en esta materia, ¿sí? Que dicho sea de paso, en algún sentido son las funciones más cómodas, digamos, más simples, más fáciles de utilizar que podemos tener, ¿sí? Así que muchas veces, incluso cuando por ahí no tengamos de base un sistema lineal, vamos a intentar aproximarlo con uno que sí sea lineal porque es más sencillo de trabajar, ¿sí? Después eso, vamos a ver, a veces nos va a quedar otra y vamos a trabajar con sistemas o funciones que no sean lineales, pero cuando podamos aproximar por una lineal, en general lo vamos a usar porque van a ver que hay un montón de teoría que permite que desarrollar las transformaciones lineales sea dentro de todo fácil, ¿sí? O más fácil que por ahí otro tipo de funciones. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? No, por ahora no. En Bueno, los conceptos no, pero presiento que en los ejercicios puede que un poco sí. bien, entonces Claro, puede saltar alguna después. llega la hora de los ejercicios. Entonces, vamos a pensar el 3, ¿sí? Que es como un poco más teórico, y el 4 que ya es más práctico, ¿no? De ir directo a funciones y decidir si son transformaciones lineales o no. ¿Tá? Así que bueno, les doy un rato para pensar esos ejercicios y nos volvemos a encontrar para hacer una apuesta en común y resolverlos. Dale, Dale, dale. genial. ¿Les parece que volvamos a las 11? Sí, dale. Dale, dale. Dale, perfecto. Bueno, nos vemos a las 11 entonces con el 3 y el 4 de la práctica 2. La práctica ya está ahí en el campus. Bueno, bien, ¿cómo le fue? ¿Pudieron plantear los ejercicios? Yo medio que al principio no lo fui cazando, pero después un poco leyendo el COSAC con la definición y algún ejemplo que hacía, un poco lo fui extrapolando a los de la práctica. Un poquito tal vez lo fui sacando. Bien. ¿El resto? ¿Pudo plantear algo? Sí, yo estoy terminando. Bien. Bueno, después se va a dar un video también ahí que habla de transformaciones lineales y da algunos ejemplos de ese estilo, ¿sí? Igual la idea es tomarnos un rato el jueves para verlo, pero si quieren verlo, es el primer video que está ahí eh, en la parte de videos eh, en el campus, ¿sí? Eh, bueno, Los videos los vamos viendo así como los fuiste subiendo en el foro, porque vi que estaban como en un orden, sí, bueno, creo. igualmente No sé vamos, como si. hasta ahora en cada clase nos vamos a tomar un rato para ver cada uno. Hoy como era la introducción, no Claro, vimos claro. ninguno, pero bueno, ese primer Ah, video justo los hubiese ayudado, por ejemplo, en el ejercicio 4 los hubiese ayudado bastante. ok, ok. Seguramente lo veamos el jueves, pero bueno, si alguno o alguna tiene ganas de verlo antes,
puede también. No sé, también depende de cómo vengan, si están más atrasados o menos atrasados con la práctica 1. ¿Sí? Si ya se ponen más con la práctica 2, pueden verlo por ahí el primer video, y si no, tranqui, que lo vemos el jueves. Bueno, bien. Vamos a ver entonces los ejercicios. Ahí estamos. Bueno, el 3, ¿no? Que decía, la siguiente afirmación vale para sistemas lineales. En un sistema lineal, si la entrada es nula, la salida también debe serlo. ¿Cómo se podría escribir la misma afirmación para una transformación lineal? ¿Qué les parece? Yo en vez de poner, o sea, de entrada como si la entrada fuese 0, lo pensé como si f de x1 es igual a 0 y f de x2 es igual a 0, lo pensé ahí con la suma. O sea, teniendo en cuenta que x1 y x2 eran nulos. Entonces, O sea, yo lo puse como si f de x1 igual 0 y f de x2 igual 0. O sea, yo después lo puse como f paréntesis de x1 más x2 paréntesis igual a f de x1 más f de x2, y sabiendo que ambos eran igual a 0, los dos son igual a 0. bien. Esto es cierto, pero no es, digamos, la propiedad, digamos. Esto es cierto, que vale, esto es f de x1 más x2, va a ser 0, digamos. Esto es lo que vos decís, Santi. Mm, Esto es cierto, es verdadero, sí, se cumple para transformaciones lineales, lo vamos a usar en algún momento, pero fíjate la afirmación, dice, en un sistema lineal, si la entrada es nula, la salida también debe serlo. ¿Sí? Acá x1 y x2 son, en principio, vectores cualesquiera, entradas cualesquiera. ¿Sí? Acá, ¿qué me está diciendo de la entrada? Ah, claro, si son 0. Claro, o sea que entrada nula quiere decir que x es igual a 0. Sí, sí, ¿Sí? Y salida nula quiere decir que también por igual y es igual a 0. y es igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo puedo escribirlo con lenguaje de funciones? Yo había f0 puesto sería que igual a 0. Bien, ahí va. Sí, Sebastián, claro, ponete. eso mismo. ¿Ibas a decir algo? No, eso mismo, que el 0 está en el dominio y su imagen es 0 también. Bien, perfecto. ¿Sí? F de 0 igual 0. Recuerden que un poco lo habíamos dicho cuando teníamos la función 3x más 6. ¿Sí? Ahora dice, ¿es cierta esta afirmación para transformaciones lineales? O sea, ¿es cierto que si tengo una transformación lineal, f de 0 sí o sí tiene que ser 0? Mm, eh, ¿No era una de las creo, condiciones, digamos? No, ¿cuáles eran las condiciones? no, que la suma de dos entradas te dé igual a la suma de las dos salidas, y que o sea, y que vos multipliques por un escalar a la entrada, te devuelva la salida por ese escalar. Claro, también estas son las dos condiciones que podemos usar, o sea, de base en la definición, esto es lo único que sabíamos, ¿sí? O sea que Lucas deberíamos, a partir de estas dos, tratar de ver que si estas dos son ciertas, que f de 0 tiene que ser 0 sí o sí. ¿Está bien? Si no, lo tendríamos que haber agregado a la definición, que f de 0 sea 0. Pero bueno, acá
Tal vez no hace falta. Sí, muy bien, Nazarena. Tal vez a partir de estas dos podemos probar que f de 0 tiene que valer 0. ¿Se les ocurre algo? Esto es decir que es transformación lineal, ¿no? Bueno. Para poner f de 0 igual 0 en esas condiciones. Claro, tratemos de usar eso. Yo digo, por ejemplo, f de 0 va a ser igual a f de, no sé, te tiro algo, ¿no? F de 2 por 0. ¿Sí? Porque 2 por 0 sigue siendo 0. Sí. Bueno, pero como es una transformación lineal, el 2 lo podría sacar para afuera. Sí. ¿Sí? Y quedaría. Bueno, pero ahora tengo que f de 0 es igual a 2f de 0. ¿Sí? O si quieren, pasando de un lado, me quedaría que 0 es igual a 2f de 0 menos f de 0. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Pasé restando el f de 0. Bueno, estoy en un espacio vectorial. Sí. Siempre puedo pasar restando, Sí, o sea sí. que sería sumar el... Igual sí. ¿Y cuánto me da 2f de 0 menos f de Igual 0? se cumple. 0. Claro, ¿está bien? Me queda así. ¿Están de acuerdo? Sí, o sea que, bueno, usamos solo la propiedad 2, de hecho, Entonces. para probar que, fíjense que Ah, usamos nada más que f es una función, usamos las propiedades de espacios vectoriales, y llegamos a que, si se cumple la propiedad 2, f de 0 tiene que ser 0, o sea que para cualquier transformación lineal, f de 0 es igual a 0. ¿Está bien? ok. ¿Están de acuerdo el resto? Sí, sí. Más o menos, ¿sí? Bien. Perfecto, o sea que nos puede venir bien eso, ¿no? Porque sabemos que siempre que tengo una transformación lineal, ¿sí? f de 0 tiene que ser 0. Entonces, si nos encontramos con alguna función, por ejemplo, la que habíamos visto de 3x más 6, en donde f de 0 no es 0, ¿sí? Fíjense, en 3x más 6, perdón, lo pongo acá. Si tengo, ya vimos que no es transformación lineal, ¿no? Pero tuvimos que hacer alguna cuenta. Ahora fíjense qué pasa si yo digo, bueno, calculo f de 0, me da 6. ¿Puede ser transformación lineal? No, va, si nos, o sea, va, sí, puede seguir siéndolo. Lo que pasa es que no cumple con eso de sistema lineal. Si la entrada es nula, la salida también debe serlo. Estaría cumpliendo con eso. Bueno, pero recién vimos que cualquier transformación lineal... Ah, claro, tal cual. Sí, daba 0. Entonces tampoco. Perfecto. Entonces no, porque f de 0 es distinto de 0. Es una manera rápida de ver que algo no es transformación lineal. ¿Sí? Entonces no haría eso requisito también de transformación lineal que el origen esté incluido también en la entrada, tanto en la salida, que sea coincidente. Claro, igual era también como habíamos visto en el primer punto, que por ejemplo teníamos 3x más 6 y ya eso no te da una transformación lineal. Sí, sí, lo habíamos visto, bueno, es otra forma de verlo. Ojo, Falca, que digo, no es un requisito que esté en la definición siguen siendo estas dos propiedades. ¿Sí? Pero a Claro, partir sí. de esta definición es una propiedad, es obligatorio que f de 0 valga 0. O sea que al final sí, es un requisito, por más de que no esté en la definición. Claro, es que en realidad, ahora como vos pensás, está implícito ya el hecho también de la función lineal y demás. O sea, es algo que se viene arrastrando en cierta manera. Sí, pero bueno, es algo totalmente general que vale para cualquier transformación lineal. ¿Sí? Fíjense que la definición es abstracta porque es de cualquier espacio B en cualquier espacio W. O sea, no sé, podría ser el espacio de polinomios, de repente,
en cualquier espacio podríamos definir una transformación lineal. ¿Sí? Por otro lado, hay que tener cuidado, porque otra que teníamos era f de x igual a x cuadrado. ¿Sí? Fíjense, acá sí, f de 0 vale 0. Pero ¿me alcanza eso para decir que es transformación lineal? No, estaban las otras dos, o sea, las dos o sea, la suma de entrada te tiene que ir igual a la suma de salidas, y creo que eso era lo que no se cumplía. Bien, muy bien. Sí, o sea que esto de nuevo, si f de 0 es distinto de 0, puedo decir que no es transformación lineal, pero cuando me da 0 igual debería ir a probar las demás propiedades. ¿Sí? Bueno, eso está un poco en el video también, después vamos a ver, pero está bueno para tenerlo en cuenta a la hora de pensar si una función es transformación lineal o no. Bueno, bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Esto sería el 3. No, ese quedó claro. Bien, el 4, ¿llegaron a hacer algún ítem? El 4, bueno, es un toque más complicado. A duras penas hice el A y el B y tampoco estoy como muy seguro de cómo están. Bueno, bien, vamos con el A. El A me dice f de R2 en R2, ¿verdad? Eh, sí. F de xy es igual A 2x más y, coma x más 2y. Bien. Bueno, entonces tenemos que probar lo mismo, ¿no? Que ahora f de 2 entradas, ¿sí? Que ahora cada entrada va a tener 2 coordenadas, ¿sí? O sea, va a ser x1 y 1. Más f de x2, más x2 y 2. Esto tendría que ser, primera propiedad, f de x1 y 1, más f de x2 y 2. ¿En eso están de acuerdo? Sí. Sí, sí. Esto es lo que veníamos viendo, ¿no? Entrada 1. Y entrada 2. Y esto, bueno, sería f de entrada 1 es salida 1. Y salida 2. ¿Sí? Bueno, ahí vamos entonces. Tenemos que calcular un poco cada cosa, ¿sí? ¿Cuánto me da, por ejemplo, f de x1 y 1? Y sería 2x1 más 2x1 y1 más y1. Bien, muy bien, ¿sí? 2x1 más y1. y Y 1x más 2 sería y 1. x. Bien. Claro. Y reemplazo ahí. Bueno, lo mismo con f de x2 y 2. A veces se pone medio engorroso esto, pero bueno. Este es el mecanismo habitual, ¿sí? Como para... Acá lo mismo, ¿no? 2x2 más y2. Después vamos a ver algunas cosas más para facilitar también todo esto. Y x2 más 2 y 2. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí?
Lo sumo, ¿sí? Porque después me va a interesar la suma. Entonces, f de lo que tengo del lado derecho acá, f de x1 y 1 más f de x2 y 2, fíjense que me va a dar, bueno, 2x1 más 2x2, como primera coordenada, más y1 más y2. Después me queda x1 más x2, más 2 y 1, más 2 y 2. ¿Sí? Eso sería la suma de las salidas. Uy. ¿Sí? Bien, y ahora tendríamos que ver por otro lado f de la suma de las entradas, digamos, el lado izquierdo de acá. ¿Puedo borrar esto? Sí, sí. Sí, sí. Sí, borro. Yo lo que había puesto directamente justo antes, llegando al mismo punto ahí de las salidas, era agrupar los términos de x1 y x2 y 1 y 2 y compararlos con la función. Y me daban justamente que era la suma, o sea, terminaba llegando a esa igualdad de esa manera, como que empezaba por la salida y terminaba con la entrada. Bien, está bien, Farca. Ahora lo hago de esa manera, está bueno. Y a veces es más rápido. Está muy bien. ¿Sí? Acá, bueno, esto, ahora vemos lo que dice Falca. Esto acá sería x1 más x2 y 1 más y2. Bueno, y f de esto sería 2 por x1 más x2 más y, digamos que sería la segunda coordenada, o sea, más y1 más y2. Después coordenada x, que sería x1 más x2 más 2 por y1 más y2. ¿Sí? Bueno, es lo mismo esto de acá que esto de acá abajo. Agrupemos un poco acá, como decía Falca, fíjense que acá puedo sacar 2 factor común, me queda 2x1 más x2, y acá también puedo sacar factor común 2 y me queda x1 más x2 más 2 y 1 más y2. ¿Sí? O sea que se cumple la igualdad. Sí, 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 en se este cumple. caso sí. ¿Está bien? Bueno, bien. Esa es un poco de idea. Una forma de hacerlo es hacer las dos cosas, ¿no? Acá podría también empezar a separar todo para llegar a lo que tenía al principio, o acá empezar a agrupar para darme cuenta que esto efectivamente es f de x1 y 1 más f de x2 y 2. ¿Sí? Pero bueno, la idea es probar que esas dos cosas son iguales, ¿no? ¿Habían llegado a hacer algo así? Acá este lo hice Sí. así directo, como había dicho. Bien. Pero pudieron probarlo, digamos, igual. Bien. Bueno, y nos falta preparar la otra, ¿no? La del producto por escalar. Acá la suma se respeta, digamos. O sea, hasta acá vamos bien. Y veamos el producto por escalar. ¿Sí? Lo mismo, acá tendría que ver, bueno, f de lambda por x1 y 1 tendría que ser igual a a lambda por f de x1 y 1. ¿Sí? Bueno, de nuevo podemos hacer la cuenta. Lambda por x1 y 1 es lambda por x1, lambda por y1. Y esto me da 2 lambda x1. Fíjense que acá podría haber puesto x e y también directamente. El 1
la verdad que no aporta demasiado, ¿no? Más lambda por I1, lambda por X1, más 2 lambda por I1. ¿Qué podría hacer acá? Con el Un lambda. factor común. Factor común, ¿sí? Vamos a sacar primero factor común en cada coordenada. Me queda 2x1 más I1. Y lambda por x1 más 2y1. Ahí ya las cosas están empezando a parecer a lo que queremos. Y si saco el lambda para afuera, ¿sí? ¿Qué me quedó? 2x1 más y1 y x1 más 2y1. ¿Eso qué es? Ahí te queda la función como está. Bien, esto es justamente f de x1 y 1. Esto es un poco lo que decía Falca de probarlo directamente también. ¿Sí? Listo. Probamos esta propiedad. F de lambda de x1 y 1 es lambda por f de x1 y 1. O sea que esta primer, ¿sí?, función, sí, es transformación lineal. ¿Está? Fíjense, ¿no? De nuevo, que básicamente lo que hice fue multiplicar a las variables por una escalar y sumar, y no sumé ninguna constante, ¿sí? O sea que es bastante parecido a lo que habíamos hecho en el primer ejercicio, cuando estábamos arrancando. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, en No, este por caso ahora no. para mí me está bastante directo, la verdad. Bien. Bueno. ¿El segundo lo pudieron hacer, el ítem B? Yo sí, no sería, ¿no? Transformación lineal porque por lo que pude verificar el cero no pertenecía. Bien, muy bien. O sea, el 0, ¿cuánto vale acá f de 0, 0? ¿Sí? Te daría Uno. 1 menos 1. Bien. Perfecto. Sí, o sea, f de 0, 0 es 1 menos 1, que es distinto de 0, 0. Entonces, f no es transformación lineal. ¿Sí? Ven que está bueno, ¿eh? Si en el 0 no vale 0, es re directo ver que no es. ¿Sí? Está bueno para tenerlo en cuenta. Bien. ¿Alguien lo hizo de otra forma? Yo directamente probando el primer caso ya te da que no es transformación lineal. Ok, acá bien, viste La que suma de las entradas no da la suma de las salidas. no se cumplía. Bueno, el C lo llegaron a hacer. El C, o sea, yo llegué a realizar, o sea, la primera parte da y la segunda también, o sea, cumpliría con las condiciones de transformación lineal. Si yo sumo las salidas, lo que me llama la atención es el hecho que es, la salida sería de R1, ¿no es así? Sí. Bien, pero es un espacio R. Es un espacio Sí, vectorial. también es un espacio, sí. O sea que en ese sentido está todo bien. Sí puede. Agarro acá un vector de 3 coordenadas y devuelvo un número. Bueno, tendríamos que probar las propiedades. ¿Quieren que hagamos el C? ¿O ya más o menos va quedando claro? Yo lo había hecho y me dio que sí. Sí, a mí también. Me dio Sí. que sí, que era transformación lineal. Es transformación lineal. Bien. Bueno, el E y el F están hechos en el video, que por ahí son un poco más complicados para pensar, pero piénsenlos y después de última los ven en el video. Y bueno, si quieren hacemos el C y si no, ya creo que dejamos por hoy. El Yo, D, profe, ¿Cómo? El D también yo tenía una duda, porque ¿Prefieren que hagamos el D? sí.
Yo no sé si directamente así no es transformación lineal o hay algo detrás, de fondo, no sé. Dale, veamos, ¿por qué decís que no directamente, digamos? Porque, digamos, tenés todas X y te dice que es. Justo salió. XY, ¿no? Dice de R2 a R3. ¿Y eso impide que sea transformación lineal? Es X, 2X, 3X, ¿no? Sí. O Veamos. sea, si haces las dos, o sea, si haces la suma de las entradas y las salidas, o sea, a mí me da que es válido. El tema es que no infiere el valor de I en ese caso, porque no afecta sobre la transformación. Bien. Es cierto, pero ¿era una condición eso de las transformaciones lineales? No, en realidad no. En realidad no. Sí, o sea que por más que por ahí es un caso raro o distinto, en realidad más que raro a lo que estábamos viendo, pero, pero si cumple las propiedades sigue siendo transformación lineal. ¿Sí? R2 y R3 son espacios vectoriales. Esto es una función, por más de que no importe el valor de I. ¿Sí? Eh, y bueno, fíjense, hagamos f de la suma sería f de x1 más x2 y 1 más y2. Que sería, perdón, vamos a escribir lo que es. Después ya vamos a empezar a analizar un poco más eso, bueno, qué pasa si no aparece I, digamos, en dónde, algo va a pasar, digamos, en algún lugar va a influir, pero en principio no impide que sea transformación lineal. Veamos que igual se cumplen las dos propiedades. Así que al final es lo único que nos importa para ver si es transformación lineal, ¿no? Sumado, bueno, a lo del cero, que es una consecuencia. Tendría algo así, ¿sí? ¿Y qué podría ser? Bueno, puedo. En realidad quedaría como si fuese la suma de las entradas. Bien, yo ahora separo lo que tiene x1, ¿no? Separo en dos vectores, x1, 2x1, 3x1, más x2, 2x2 y 3x2. ¿Sí? Bueno, y ahí se ve claramente que esto es f de x1 y1, por más de que y1 no aparezca. ¿Sí? Eso es cierto que es medio raro, pero bueno. Y esto es f de x2 y 2. ¿Sí? El valor de 1 y 2 en realidad son, no influyen nada, ¿no? Pero bueno, se cumple esa primera propiedad. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, bueno, y Sí, ahora faltaría. sí. ¿Cómo? Perdón. No, que sí, ahora sí. Me quedaba la duda, pero ahí está joya. Buenísimo. Bueno, y lo mismo con la segunda. Si hago la cuenta con el lambda y también, ¿sí? Vamos a ver que se puede. Después ya la semana que viene vamos a empezar a ver algunas cosas más eh, para facilitar a veces todo este cuenterío que, bueno, que a veces es molesto, pero está bueno para, me parece, terminar de entender la definición y, bueno, un poco también poder probar esto cuando no tenemos ninguna otra herramienta, ¿no? Bueno, f de lambda por xy sería lambda por x, 2 por lambda por x,
y 3 por lambda por x. ¿Sí? Y acá lo mismo, no puedo agrupar y asociar de la manera que me convenga, usando también la conmutatividad, para ver que puedo sacar el factor común lambda para afuera. ¿Sí? Y que bueno, esto básicamente es lambda por f de xy. O sea que la segunda propiedad también se está cumpliendo y sí podemos afirmar que esto es una transformación lineal. Bueno, hasta acá, sí quedan un par, algunos están en el video, otros síganlos pensando, no sé hasta qué ítem pudieron llegar. Sí, o sea, mi única duda era respecto a eso, si era lo que dijimos al comienzo, si considerar que I no tenga relevancia de transformación lineal no invalida nada. O sea, se me hacía que no por todas las condiciones, pero era mi única duda si eso influía. Y eso ya me quedó claro, así que ¿Llegaste a hacer todo, Falca? sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿El resto llegó a hacer todos también? Yo menos el último que no llegué, pero después lo demás sí. Muy bien, bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿alguna pregunta? No, el respecto después de lo de las matrices, pero eso lo voy a pensar un poco más en profundidad. Dale, el E y el F están en el video. Y bueno, después el G, piénsenlo a partir de lo que vieron en el video y si no, lo vemos. ¿Sí? Está bueno ver en un espacio un poco más abstracto, si quieren, ver qué pasa. ¿Sí? Con esto, bueno, hasta el 4 podrían hacer. Y todo lo que sigue también. Igual el jueves vamos a trabajar todo lo que sigue, que son algunas cuestiones geométricas, ¿sí? Algunos ejemplos más geométricos de, de transformaciones, ¿sí? En el plano y tratar de ver en qué casos son transformaciones lineales y en qué caso no. Pero bueno, si alguno o alguna tiene ganas de ir pensando, podrían pensar, sí, hasta el ejercicio 16, ¿sí? Igualmente, de nuevo, el jueves nos vamos a encargar de todo eso, pero, pero si alguno ya viene muy bien y quiere ir pensando, puede seguir avanzando. ¿Sí? El jueves por ahí empezamos con el video, así que después, bueno, les escribo por el grupo de WhatsApp, pero por ahí nos encontramos a las 10 en vez de a las 9:30. Así les doy ese ratito para que vean el video y después hacemos de corrido toda esta parte geométrica. ¿Sí? Pero vamos a estar laburando un poco. Dale, genial. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? No, al menos voy a dar una oportunidad al tema del ejercicio de matrices, pero también voy a ver el video. Voy a tratar de pensarlo antes de ver el video como para ver si puedo sacar alguna deducción correcta o no, para ver si me quedo todo el resto más o menos fijo. Dale, dale, buenísimo. Y cualquier cosa, si no el jueves o si no te mando un mail y te molesta por ahí. Dale, no es molestia, che. Cualquier cosa manden y pregunten. Bien, ¿el resto alguna duda? Bueno, todo ok. Bueno, No, medio que más o menos entre cómo fuiste resolviendo el A y el B, fui sacando un poco los otros, así que tipo el C, lo que no tenía para hacer, así buenísimo. que bien. Bueno, bárbaro. Bueno, cualquier cosa igual me escriben, ¿sí? Me escriben, con esto ya pueden empezar la 2. Tranqui, igual por ahí todavía no terminaron la 1, no pudieron terminar el TP. El jueves vamos a seguir un poco con esto y ya la semana que viene por ahí sí le vamos a meter un poco más. Eh, pero bueno, los que sí terminaron pueden ya ahí empezar a avanzar con la 2 también. Y nada, nos vemos el jueves. Cualquier cosa me escriben.
Dale, profe. Dale, genial. Dale, gracias.